¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Bienvenidos a otra edición más de Marquesina 22 y como siempre estoy muy bien acompañados por mis queridos amigos. Jesús Chavarría, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento precisamente por el tema. Yo creo que no podía estar más feliz de poder hablar de esto. Y Gerardo Gil, el elegante Gil. Encantado, muchas gracias como cada semana de estar acá en la Marquesina con la misma energía y alegría de todas las semanas. Sí, vamos a hablar, como ya lo decía Jesús, de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la filmografía de Wes Anderson. Sí, claro, sí. Wes Anderson. Por eso yo decía que Wes Anderson. Es un tema a reflexionar, evidentemente, ¿no? No, yo creo que es un director de esos que ha logrado crear un universo propio, ¿no? En donde son muy claros los rasgos a través de los cuales él está tratando de proyectar distintos sentimientos, ¿no? En este caso, por ejemplo, recién que vamos a hablar de la película que se estrenó, de Isla de Perros, pues hay que referirnos a su antecedente directo en cuanto a animación, en donde también se pone en juego el stop motion, en donde él decide recurrir a una técnica muy tradicional, en la cual se metió en muchos problemas, porque incluso por ahí estuvo Henry Selick, que es el creativo detrás del extraño mundo de Jack, y lo abandonó, ¿no? Como para hacer Coraline. Y mucho se habló de que decían los demás creativos que estaban ahí involucrados que no tenían ni idea de lo que era la animación stop motion, que a veces no sabía lo que tenía que hacer, pero a final de cuentas se entregó una pieza sumamente interesante, que es la de Fantástico Señor Zorro, que es la adaptación de un cuento muy sencillo, muy pequeño de Roald Dahl, y que él utiliza para sus propios fines, ¿no? Para crear estos universos en donde la nostalgia es el principal ingrediente, pero una nostalgia por un universo no como él lo recuerda, sino como le gustaría que hubiera sido, ¿no? Y que creo que es lo que refleja en esta película. La verdad es que se trata de una pequeña joya, se vuelve a notar todos estos elementos de simetría, de estos anacronismos que están al servicio de estas relaciones, sobre todo en lo que se refiere como al padres e hijos, que es lo que él suele enfocarse, y además lo mismo que hace en live action, en donde la puesta en escena no hay nada que sobre, todo está colocado por una razón, es muy perfeccionista, y toda esta paleta de colores, obviamente, de colores planos, ¿no? En donde predomina el naranja, los colores ocres, etcétera, están en esta película, que termina siendo además una película compleja, más allá de lo que pudiera pensarse, ¿no? Sí, y que además hay que decirlo también, es particular la forma de sus personajes, es decir, las texturas de sus personajes no son precisamente, digámoslo así, personajes bonitos, ¿no? Como sí, podríamos imaginarlo. Sí, se podría hablar de que son enrarecidos, ¿no? Sí. ¿No? El diseño de personajes es sumamente, no precisamente buscando lo convencional, sino buscando formas de expresar elementos muy específicos de cada uno de ellos, ¿no? Yo diría que es un universo enrarecido el que nos plantea. No, y por ahí hay muchas otras películas que pues vienen a colación, ¿no? Este es un director que además se ha forjado ya un espacio muy importante dentro del gusto del público, ¿no? No por eso la Cineteca ahora tiene una retrospectiva de todos sus trabajos, ¿no? Y hay otro trabajo del que nos quisieras hablar hoy. Sí, fíjate que hay una de las películas, a mí en lo particular me gusta mucho esta película, ya me refiero más a donde me ha tocado a mí algunas fibras, y me refiero a Moonrise Kingdom, porque además, independientemente de que en algunas películas está presente esta cuestión de la técnica, también es un director que se sostiene mucho y sostiene mucho su narrativa con relación a personajes hasta cierto punto con cierto dolor, pero también con cierta picardía, con cierta sazón, y concretamente el personaje principal de Moonrise Kingdom es un adolescente, es un chavito de 12 años que a mí me recuerda a lo que son los enfants de la Nouvelle Vague. Es un personaje en una trayectoria dolorosa, es un personaje en una vorágine rebelde, pero independientemente de esa rebeldía hay una simpatía que hace química con el público. No son personajes que existan en el universo narrativo,
para caerle propiamente bien a la gente, porque son demasiado imperfectos. Pero esta imperfección, concretamente el de este niño, el de este adolescente, toca las fibras del público en general, independientemente de que es un cine, pues, digamos, accesible para un determinado tipo de público. También creo que ese público se puede sentir identificado con determinado tipo de circunstancias y determinado tipo de universos y de personajes. Por otro lado, muy fársicos, es decir, son universos narrativos hasta cierto punto excesivos, pero también independientemente de eso, creo que es un director que mide muy bien los tiempos del humor, los tiempos del gag, maneja mucha sutileza en este sentido del humor casi amargo que maneja, porque es algo que está implícito. A mí la verdad es que esta rugosidad, lo diría de esa manera, del personaje de Moonrise Kingdom me ha conquistado completamente. Me parece que está un tanto alejado de lo que es la gran mayoría de los personajes niños o adolescentes del cine hollywoodense. Desde mi punto de vista está muy cercano a lo que es el ostracismo, la introspección y la rebeldía de la Nouvelle Vague. Así es que creo que es un director que mezcla un cine comercial, por supuesto y afortunadamente, con otro tipo de público que se enamora de estos universos tan particulares de este director. Sí, ya lo decía ahorita Jesús, ¿no? Ya aquí está mucho más marcado en esta última película los colores pastel. En esta película en particular, digamos que hay como tonos otoñales, amarillos, Sí, cafés, claro. anaranjados, ¿no? Así se va desarrollando la película, que a final de cuentas también no termina de ser algo como convencional, contado de una manera extraordinaria, que es el primer amor, ¿no? Sí, Totalmente. y que a final de cuentas sabemos que es un cine que no es para todos los gustos, obviamente, ¿no? Tiene, Pero que cada vez más llega va mucho más conquistando- público, ¿no? Oye, y el Encontrado soundtrack es público. maravilloso de Sí, la película. por supuesto. Estupendo. Sí, y ya en ese tenor también encontramos, digamos, en su época más reciente, el Gran Hotel Budapest, donde también vuelve a reunir una gran cantidad de actores reconocidos en muchas partes, vuelve a tener una historia muy original, donde gran parte justo se desarrolla dentro de este hotel, pero también se convierte en una especie como de road movie, ¿no? Porque parte de la historia se va desarrollando en muchas partes y hay el villanísimo, ahí va persiguiendo a los personajes por todos lados. Vemos otra vez esto, ya lo habías hablado hace rato, la simetría, la particularidad de tener casi un filme perfecto en todos los aspectos, todo está perfectamente colocado en su lugar, todas las actuaciones están en el tono que deben de estar. Sí. El tema de la comedia, que ya también lo habías comentado, mi querido Gerardo, está en el punto ni más allá ni más para acá. Cronométrico, ¿no? Si estuviera en otro lugar ya sería excesivo, ¿no? Pero ahora como lo vemos es sensacional. Con esta actriz era muy joven, entonces cuando casi la descubre, ¿no? Saoirse Ronan, que ya estuvo nominada ahora a los premios Oscar, ha sido también un gran descubridor de nuevos talentos y ahora con esta película, La Isla de los Perros, vuelve a ser lo que se estrenó en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín. Sí, que bueno, La Isla de los Perros es su regreso de alguna manera ya con una visión distinta a lo que es la animación, retoma lo que es el stop motion, pero además lo pone al servicio, creo yo, de un discurso con muchísimas capas, ¿no? De pronto sí se puede hablar de esta relación con las mascotas, de cómo todo esto, de lo que tiene que ver con el relegarlos o deshacerse de ellos, pero yo creo que la película va un poco más allá y la película nos habla de pronto de lo que tiene que ver con una cuestión clínica, con el utilizar las etiquetas para quitar del camino a otros, ¿no? Es una cuestión política e ideológica, de pronto el ponerle el sello de insanidad a algo o a alguien para poder relegarlos de la población, es algo que se ha utilizado a distintos niveles y por distintos Es una película muy subversiva, en ¿no? pocas palabras, ¿no? Entonces creo que la Totalmente. película va todavía más allá de lo que quizás en apariencia podía hablarnos, que es el maltrato o la ingratitud con respecto de las mascotas, que bueno, además se enfatiza sobre todo por la cuestión irónica con la que se desenvuelve toda la historia, ¿no? Entonces yo creo que la película es una película de crítica social muy importante en ese sentido, ¿no? No, y que además este tema de la animación le da la oportunidad de abrir mucho más camino. Yo estaba recordando justo ahora la película Hagen y yo, que retrataba un poco justo estas temáticas, pero al ser una película de acción viva, no le permitía todas estas libertades que sí tiene Wes Anderson
es La isla de los perros. Sí, pues mira, hay varias cosas con relación a esta película. Yo diría concretamente tres. Lo primero es que, por supuesto, ¿no? Además es un testimonio político que va en contra de los totalitarismos. Es decir, este tema de la sensibilidad hacia los perros está presente, tiene peso, desde mi punto de vista tiene más que ver con conquistar como ese gran público. Pero sobre todo creo que el tema de fondo tiene que ver con el peligro del totalitarismo en las sociedades y cómo estos totalitarismos pueden juzgar y relegar. Me parece que es en general, sin que prevalezca esto, una comedia con esos tintes políticos. Por otro lado, también me parece que vemos a un director milimétrico en las circunstancias, como lo planteabas, milimétrico en los gags, y esto le da muchísima sutileza al relato. Y por otro lado, esto ya tiene más que ver con el público en general. Por supuesto que es una historia de una sensibilidad a flor de piel en todo momento. Es decir, uno puede quedarse con esta forma, digámoslo, hasta cierto punto exquisita del director, con este fondo político, pero sobre todo lo que prevalece en el público, y te lo digo porque en la sala en la que yo vi me di cuenta de eso, es el tema sensible, el tema sencillo que ahí está, pero además los personajes son de un humor cáustico absolutamente, la circunstancia que ellos manejan siempre es un humor absolutamente cáustico. Creo que desde mi punto de vista es uno de los grandes trabajos de este director porque tiene este relato de fondo que uno se lo puede tomar si uno se dedica a eso y lo que le va a gustar al gran público, ¿no? Que es el tema de la sensibilidad y de la lealtad sobre todo, ¿no? Sí, hablábamos justamente hace unas ediciones anteriores de que a veces también a los directores mexicanos les hace falta eso, ¿no? Hacer películas que tengan todo este trasfondo, pero que además sean entretenidas para el público. Muchísimas gracias, mi querido Gerardo. Estoy absolutamente encantado de estar en otro programa más de Marquesina. Mi querido Jesús. No, pues ya vámonos, hay que ir al cine. Bueno, pues ahí lo tienen y como ya se los decíamos, vamos a tener pronto un programa especial de la 50 entrega de los premios Ariel. Yo me despido, soy Julio López y esto fue Marquesina 22.